En un rincón remoto de Nuevo México, donde las montañas se alzan majestuosas y el desierto parece no tener fin, yace el pequeño pueblo de Taos. Es un lugar de paz, conocido por su belleza natural y su conexión con las raíces nativas de América. Pero también esconde un enigma. A principios de los años 90, algunos habitantes comenzaron a escuchar un sonido inquietante. Era un zumbido constante, grave y profundo, como el murmullo de un motor lejano. Al principio, pensaron que era algo pasajero, un ruido que pronto desaparecería, pero no fue así. El zumbido se volvió parte del paisaje sonoro de Taos. Para algunos, era apenas perceptible, mientras que otros lo describían como una vibración que hacía eco en sus cabezas, alterando su paz. No todos podían escucharlo, pero quienes lo oían sentían que los perseguía. Lo llamaron el zumbido de Taos. No había una fuente clara, y su origen seguía siendo un misterio. Algunos decían que era un fenómeno natural, algo relacionado con las montañas o el viento. Otros, más escépticos, pensaban que el sonido debía tener una causa humana. Los testimonios variaban. Algunos lo describían como un zumbido bajo y constante, mientras que otros lo percibían como un latido lento, una pulsación que se hacía más fuerte durante las noches. Era un enigma que dividía al pueblo y que pocos lograban comprender. Los habitantes comenzaron a quejarse, y las autoridades decidieron investigar. Expertos en acústica, geólogos y científicos llegaron al pueblo para estudiar el fenómeno. Instalaron equipos de alta precisión, capaces de registrar frecuencias inaudibles. El zumbido, sin embargo, permanecía esquivo. Los expertos probaron teorías. Podrían ser ondas de radio, vibraciones subterráneas o incluso interferencias de fábricas lejanas. Sin embargo, tras varios meses de investigación, no lograron dar con la fuente. El zumbido de Taos seguía siendo un misterio sin explicación. Para algunos, el zumbido era una molestia leve, pero otros experimentaban síntomas más serios: insomnio, ansiedad, dolores de cabeza. La constante vibración los agotaba mentalmente. Algunos abandonaron el pueblo, buscando un lugar donde el silencio fuera real. Entonces surgieron teorías más radicales. Algunos creían que el zumbido era producto de experimentos secretos del gobierno, como pruebas de armas de sonido o radares. El desierto de Nuevo México ya había sido escenario de proyectos secretos en el pasado. Las teorías de conspiración crecieron. Había quienes decían que el zumbido era un efecto de la base militar de Los Álamos, o incluso de pruebas subterráneas en lugares remotos. Cada teoría parecía más fantástica, pero el zumbido seguía presente, sin respuesta clara. Otros consideraban que el zumbido era un fenómeno natural desconocido, algo relacionado con el suelo o la atmósfera. La ciencia no podía explicarlo, pero ellos creían que el sonido tenía una causa oculta en la Tierra, en algo que aún no comprendíamos completamente. El misterio atrajo a investigadores de todas partes del mundo, y con ellos llegaron los curiosos y turistas en busca de experiencias sobrenaturales. El zumbido de Taos se convirtió en una leyenda local, un enigma que dividía opiniones y que nadie lograba resolver. Mientras tanto, algunos habitantes comenzaron a aceptar el zumbido como parte de su vida. Era como un latido constante de la tierra misma, una melodía misteriosa que había elegido Taos como su hogar. Pero otros aún se preguntaban, ¿por qué solo algunos podían oírlo? A pesar de las investigaciones y teorías, el zumbido siguió sin respuesta. Algunos científicos llegaron a plantear que podría tratarse de un fenómeno psicológico, un sonido que no existía fuera de las mentes de quienes lo oían. Pero entonces, ¿cómo podía afectar a tantos? Las noches en Taos eran las más difíciles para quienes escuchaban el zumbido. El silencio solo amplificaba ese sonido profundo y persistente. Era como si la tierra hablara en susurros oscuros, dejando a algunos sin descanso, atrapados en el enigma de su origen. El zumbido se volvió un símbolo en Taos. Los habitantes no sabían si temerlo o aceptarlo. Se preguntaban si algún día descubrirían su origen, o si sería uno de esos misterios que permanecen ocultos, siempre al borde de la comprensión humana.
El zumbido comenzó a atraer atención mediática. Las noticias lo mencionaban como el misterio del pueblo que escucha lo imposible. Científicos y periodistas llegaban a Taos para investigar y grabar, esperando capturar ese sonido que parecía desafiar toda lógica. Muchos grabaron horas de silencio intentando captar el zumbido, pero los micrófonos y equipos de audio rara vez captaban algo fuera de lo común. El sonido era real para quienes lo escuchaban, pero para los equipos de medición, el zumbido seguía siendo invisible. Los escépticos afirmaban que el zumbido no era más que una ilusión, una percepción creada por la mente. Creían que era una especie de efecto placebo acústico, donde aquellos que oían del zumbido comenzaban a oírlo también, influenciados por la sugestión. Algunos expertos sugerían que el zumbido podría ser una forma de tinnitus, una condición auditiva que genera sonidos internos en el oído. Sin embargo, los médicos descartaron esto, ya que no había relación entre los síntomas de tinnitus y los casos en Taos. En busca de respuestas, algunos habitantes recurrieron a chamanes y sanadores, esperando que las creencias ancestrales de los nativos americanos ofrecieran respuestas. Los chamanes creían que el zumbido era un espíritu de la tierra, una señal de cambios por venir. En este ambiente de misterio, el zumbido se convirtió en un tema que unía a la comunidad. Algunos comenzaron a considerarlo un símbolo de Taos, un eco inexplicable que daba identidad al lugar. Era el sonido del desierto, algo único de ese rincón del mundo. Pero el enigma no dejaba de generar incomodidad. La incapacidad para encontrar una respuesta sólida hizo que el fenómeno se volviera aún más perturbador. La pregunta seguía en el aire. ¿Era el zumbido de Taos algo natural o producto de fuerzas desconocidas? Las teorías sobrenaturales empezaron a ganar fuerza. Algunos creían que el zumbido era una advertencia, un presagio de eventos que estaban por venir. Otros pensaban que el sonido era una especie de punto de energía que hacía de Taos un lugar especial y místico. Mientras las teorías crecían, los visitantes de Taos se dividían entre los curiosos y los incrédulos. Algunos sentían que podían escuchar el zumbido, mientras que otros, después de varios días, no percibían nada extraño. El fenómeno parecía eludir toda lógica. Un grupo de investigadores locales llegó a especular que el zumbido podía ser una frecuencia de baja vibración, una onda de sonido imperceptible para muchos, pero que podría resonar en quienes tienen una audición particularmente sensible a ciertas frecuencias. El gobierno estadounidense también recibió peticiones para investigar. La hipótesis de que el zumbido podía ser causado por tecnología militar en el área volvió a surgir. Sin embargo, nunca se presentó ninguna prueba concreta que conectara el sonido con actividades militares. Mientras las investigaciones continuaban, algunos habitantes decidieron adaptarse al zumbido. Aceptaron que vivirían con él, como un misterio que jamás encontraría respuesta. Para ellos, el sonido se volvió parte de Taos, un susurro que daba al lugar un toque único. A pesar de la resignación de algunos, otros seguían con la esperanza de que, algún día, alguien encontraría la fuente. Decían que todo fenómeno tiene una causa, y que incluso los misterios más grandes pueden ser resueltos. Solo era cuestión de tiempo y paciencia. Con el tiempo, el zumbido de Taos se convirtió en leyenda. Algunos, al escucharlo, sentían miedo, otros, una extraña paz. Parecía que el sonido hablaba de la historia del desierto, un recordatorio de que la naturaleza aún guarda secretos que el hombre no ha logrado descifrar. Hoy, el zumbido sigue siendo un enigma que atrae a turistas, científicos y místicos. Algunos creen que, mientras el zumbido siga sonando, Taos conservará su magia y su misterio. Es un recordatorio de que, a veces, las respuestas no están al alcance de la ciencia. Y así, el zumbido de Taos permanece, un eco inexplicable en las noches silenciosas de Nuevo México. Quizás nunca conozcamos su origen, pero el misterio es parte de su encanto. En un mundo que siempre busca respuestas, el zumbido de Taos sigue siendo un enigma sin resolver.
El zumbido de Taos es un recordatorio de que, incluso en la era de la tecnología y el conocimiento, existen fenómenos que desafían nuestra comprensión. Nos enseña que no todo tiene una explicación inmediata y que la naturaleza aún guarda secretos. La gente de Taos aprendió a vivir con el misterio. Esta historia nos recuerda que no siempre obtendremos respuestas, y que a veces, los misterios pueden ser una oportunidad para aprender a aceptar lo desconocido sin miedo ni desesperación. El fenómeno nos muestra cómo la mente humana intenta llenar los vacíos de lo inexplicable con teorías y creencias. Cada persona que experimenta el zumbido tiene una interpretación distinta, y esa variedad de perspectivas nos enriquece como sociedad. Las teorías sobre el zumbido de Taos revelan la naturaleza humana. Frente a lo desconocido, algunos buscan respuestas en la ciencia, otros en la espiritualidad y otros en las conspiraciones. Cada interpretación es una forma de comprender nuestro mundo. El hecho de que no todos oigan el zumbido plantea una reflexión sobre la percepción. Cada persona vive la realidad de manera diferente, y lo que para unos es un ruido constante, para otros es un silencio absoluto. Nos enseña a respetar las experiencias ajenas. Las hipótesis sobre el zumbido también muestran cómo, ante lo inexplicable, nuestra mente busca respuestas en lo sobrenatural o en lo místico. Nos recuerda que el misterio es una parte fundamental de la vida, algo que puede inspirarnos a explorar lo desconocido. Para muchos en Taos, el zumbido se volvió parte de su identidad, un símbolo de un lugar único y enigmático. Nos recuerda que hasta los elementos más extraños pueden darle un carácter especial a un sitio y unir a sus habitantes en una experiencia compartida. El misterio del zumbido nos enseña a no apresurarnos a juzgar aquello que no comprendemos. Aunque los científicos no han encontrado respuestas, esto no significa que el fenómeno sea menos real para quienes lo experimentan. La ciencia no lo es todo. A veces, los misterios más grandes no requieren una solución. La humanidad siempre ha buscado respuestas, pero el zumbido de Taos nos recuerda que algunos enigmas pueden quedarse sin resolver, como parte de la magia que envuelve al mundo que habitamos. El hecho de que el zumbido siga sin explicación demuestra que la curiosidad humana no tiene límites. Seguimos investigando, buscando respuestas, y eso es lo que nos impulsa a avanzar y descubrir nuevas fronteras, aunque no siempre logremos resolverlo todo. El zumbido de Taos es una prueba de que aún hay fenómenos que escapan a nuestra comprensión. A medida que avanzamos en la tecnología, creemos saberlo todo, pero el sonido nos enseña que aún quedan muchas preguntas en el mundo sin respuesta. El fenómeno recuerda la conexión entre el hombre y la naturaleza. Al no encontrar respuestas científicas, algunos buscaron la explicación en lo espiritual, en las raíces nativas, recordando que nuestra relación con la tierra aún guarda misterios profundos. Para algunos habitantes de Taos, el zumbido fue una fuente de angustia. Nos recuerda el poder de los sonidos en nuestra vida diaria y cómo el ambiente que nos rodea puede influir en nuestra paz mental, tanto para bien como para mal. Aunque cada teoría sobre el zumbido es distinta, todas reflejan el deseo de comprender. Nos enseña que el misterio y la ciencia pueden coexistir, y que a veces la respuesta a un fenómeno puede estar más allá de nuestras herramientas actuales. Este enigma es un ejemplo de cómo la mente humana construye narrativas frente a lo desconocido. Cada persona en Taos vive el zumbido de una forma distinta, creando historias y explicaciones que reflejan sus propios miedos, creencias y curiosidad. Al final, el zumbido de Taos nos deja una lección importante. Hay misterios que tal vez nunca logremos desentrañar, y eso está bien. La vida es más interesante cuando quedan preguntas sin responder. La curiosidad y la incertidumbre son parte de ser humanos.